Comenzando con la introducción del proyecto Creación de portafolio de contratos y desarrollo de departamento legal para empresa de producción cinematográfica, estamos hablando de una colaboración que inicia con Kodiak Producciones, una empresa de origen regiomontano que viene a la Ciudad de México buscando implementar un modelo de trabajo que llevaba haciendo durante varios años y posicionarse en el mercado dentro de la capital para poder distribuir y ofrecer servicios de producción cinematográfica con una calidad, vamos a decir, lo que pueda competir con el resto de las empresas que se dedican a lo mismo dentro del país o dentro de la ciudad en este caso, que es una de las más demandadas en ese rubro. Para este proyecto, el enfoque principal consiste en crear un portafolio de contratos que pueda ser utilizado para el departamento legal, es decir, juntar los elementos necesarios para poder tener una serie de contratos y estos sirvan como machotes para poder ser utilizados al momento de generar contrataciones o de requerir la contratación de material o renta de equipo, renta de locaciones, entre otros. Al mismo tiempo, se busca desarrollar el departamento legal mediante un sistema de capacitación constante a través de aproximadamente 3 a 4 meses, donde se están implementando distintos puntos del derecho laboral mexicano sustentados en la Ley Federal del Trabajo, en el Código Civil Federal, inclusive en la Ley Federal de Cinematografía de México, para poder estar acorde hacia todos estos lineamientos que son necesarios para poder desarrollar esta área de una manera efectiva. Es decir, estamos lidiando con gente que no está especializada, no son de recursos humanos, no están especializados en legislación y buscamos nosotros enfocar esto para que tengan una capacitación efectiva para poderse desarrollar de una forma efectiva en el mercado y posicionarse como una empresa sólida. Enfoque en este caso para el proyecto creación de portafolio de contratos y desarrollo de departamento legal para empresa de producción cinematográfica tiene un enfoque más cualitativo que cuantitativo, es decir, los objetivos van desarrollados a crear un producto de calidad, es decir, asegurarnos de que tanto la capacitación para la creación del departamento legal en todos los participantes que van a formar este departamento sea algo efectivo, que desarrolle las competencias necesarias para poder desarrollarse en el ámbito profesional, así como crear un material que sirva de consulta, es decir, no una línea estricta que deba de seguirse para no cometer ningún error, sino que realmente solo funcione como una línea base que pueda ser utilizada en conjunto con las diferentes competencias adquiridas para poder tener un desarrollo y una conciencia para poder actuar ante diferentes escenarios que puedan presentarse ante distintas situaciones en el rubro legal durante el desarrollo de esta empresa. Es decir, buscamos posicionar a esta empresa como algo conciso, sólido, y buscamos más que nada en este caso el entregar algo de calidad, es decir, entregar resultados, no únicamente hacer entregables que funcionen para cumplir con un protocolo o con un procedimiento preestablecido, sino realmente entregar resultados que puedan seguirse desarrollando incluso cuando nosotros ya no estemos presentes dentro de este proyecto. Es interesante hablar aquí de lo que es el desarrollo del trabajo, porque estamos hablando del desarrollo de lo que viene siendo la metodología Scrum, es decir, estamos tratando con algo nuevo completamente. Si bien las fases que se están manejando en el tetramestre empresarial de Tech Milenio siguen siendo básicamente las mismas que se han estado manejando anteriormente, es decir, planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y actualización, tenemos además de todo esto otras fases que se van a aunar, como son la planeación, el sprint planning, que va a funcionar dentro de cada iteración. Posterior, los daily stand-ups o los scrum diarios, que van a servir para poder ver las actualizaciones y los trabajos que se van haciendo a diario, el Sprint Review que va a funcionar al final de cada iteración de 2 semanas aproximadamente para ver los resultados, ver los entregables y ver si estos son o no autorizados para poder ser actualizados, y el Sprint Retrospective, el cual sirve como una retroalimentación para el equipo para poder ver las áreas de oportunidad principales
ya sea individuales o por equipo, para poder desarrollar un trabajo mejor en la siguiente iteración. Es decir, estamos trabajando con la mejora continua para poder hacer un proyecto de calidad. Hablando de la entrega de resultados para este proyecto, pues vamos a decir que nosotros trabajamos bajo diferentes historias de usuario, es decir, nosotros determinamos alrededor de 10 historias iniciales que se fueron adaptando conforme iba avanzando el proceso del proyecto y terminaron siendo alrededor de 24 historias en las que nosotros básicamente definimos objetivos, o definimos cómo esa historia se va a terminar. Es decir, una historia básicamente es, por ejemplo, nosotros vamos a crear un dominio web para publicidad. Entonces, ¿cuáles son las características que requiere este dominio web? Para que yo pueda decir que este dominio web es terminado, este dominio web debe, por ejemplo, ser funcional y se debe de poder acceder sin problemas y debe de poder captar al público hacia el cual está enfocado. Entonces, bajo toda esa premisa, nosotros ya podemos decir que tenemos las user stories terminadas. A través de este diagrama podemos ver cómo todas las historias fueron finalizadas y fueron entregadas en tiempo y forma para finalmente poder nosotros dar todos estos resultados en las user stories y poder dar por concluido el proyecto, en este caso bajo la metodología Scrum. Es importante mencionar que, como dijimos, este proceso es adaptativo, entonces las historias van creciendo y van saliendo. Es por eso que empezamos con 10 y sin embargo terminamos con 24 historias, las cuales fueron culminadas todas afortunadamente de manera exitosa a lo largo de las diferentes iteraciones o los diferentes sprints que sucedieron a lo largo de estos meses. Hablando de las historias de usuarios, las cuales se van dividiendo en las actividades a lo largo de las iteraciones, pues en la gráfica podemos observar cómo todo fue sucediendo de manera lineal, es decir, las actividades fueron ocurriendo conforme a lo que se había planteado en el programa y fueron funcionando subsecuentemente de una manera que pudieron seguirse llevando a cabo sin mayores problemas. Es decir, durante cada uno de los meses nosotros estuvimos trabajando diferentes historias. Algunas se trabajaron durante varios meses de iteración. En este caso, por ejemplo, la de capacitación es una historia que no se podía terminar únicamente en un sprint, entonces se termina hasta el sprint 5. Igualmente, por ejemplo, las entregas de comprobantes y de facturas pues se hacen constantemente, entonces tampoco pueden ser terminados en uno. En algunos casos los trabajos eran sumamente largos, entonces requerían al menos 2 iteraciones para poder ser concluidos y así consecutivamente. Realmente es una maravilla que este proceso sea adaptativo porque al final nos permite entregar todo en tiempo y forma y en caso de que no se logre entregar en tiempo y forma podemos adaptarnos para poderlo entregar en la siguiente iteración, pero siempre aumentando la velocidad y aumentando los procesos para hacerlo todo más efectivo. El proyecto, pues básicamente en la gráfica podemos observar que al inicio del mismo realmente pues el alcance era bastante poco, o sea, estamos hablando de un proyecto de bajo presupuesto, un proyecto muy económico que realmente pues no tiene grandes aspiraciones precisamente a nivel monetario, entonces los alcances eran pequeños, ¿verdad? O sea, buscábamos ir creciendo poco a poco pero con calidad. Entonces, al principio pues obviamente los puntos claves a culminar pues eran terminar los programas, terminar las iteraciones, terminar los manuales, empezar el programa de capacitación, entre otras cosas. Ahora, pues fue algo bastante complicado y algo bastante difícil porque al final del día queríamos crear una capacitación de calidad, no obstante, pues todo el personal se encontraba en funciones laborales o en diferentes funciones que demandaban gran parte de su tiempo. Entonces era difícil esta parte, era difícil poder generar ese interés genuino para las capacitaciones y para poderse presentar a las mismas. De igual manera, pues seguimos trabajando, seguimos adaptándonos, seguimos llevándolo todo mes con mes y semana con semana para poder terminar con todas las capacitaciones y resolver todas las dudas necesarias, hacer las evaluaciones correspondientes y prácticamente ya para lo que era el mes de marzo ya estaba todo terminado, ya realmente estábamos más que nada enfocados en lo que era finalizar lo que es el dominio web. Estuvimos trabajando en este constantemente pues para hacerlo un poco amigable, para hacer las interfaces. Para mí fue un reto bastante grande porque yo no estoy dedicado a hacer la publicidad, entonces toda esta parte del estudio de mercado, hacia quién está dirigido,
cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que diseñarlo. Fue bastante interesante. Ahora sí que los retos fueron bastantes a lo largo de todos estos meses y creo que el alcance ha sido bueno, creo que el desempeño de todo el equipo fue bastante resaltable y destacable y creo que realmente hemos logrado lo que queríamos incluso con creces, ¿verdad? Con un proyecto realmente de muy bajo presupuesto. Hablar en este caso de los costos para el proyecto creación de portafolio de contratos y desarrollo de departamento legal para empresa de producción cinematográfica, pues realmente no es ahondar mucho. O sea, el proyecto, como mencionamos ya varias veces, es un proyecto de bajo costo. Realmente, pues fue muy poco lo que se requirió para poder hacerlo. Muchas de las cosas ya estaban presentes de alguna manera. O sea, por ejemplo, el costo de internet, que son 499 pesos mensuales, ya estaba incluido en el servicio. Entonces, realmente, pues no fue algo que se ocupara. Igualmente, la licencia de Adobe Reader ya es algo con lo que ya contábamos. Si acaso podría decir que en este caso la adquisición del dominio por Squarespace para poder hacer la página web fue algo de lo más costoso, ¿verdad? Porque son aproximadamente 250 pesos mensuales lo que se está gastando, más obviamente la adquisición del servicio de primera instancia. Y, pero realmente pues, fue un proyecto bastante noble en ese aspecto, que creo que al final está entregando muchísimo más de lo que se puso en un principio económicamente hablando. Y pues seguir hablando de estos temas realmente será redundar porque pues no hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Como dije, fue un proyecto bastante modesto y pues tuvimos un presupuesto de 7.403 pesos que salió obviamente con un balance cero, completamente bien, o sea, incluso a favor, y tenemos aproximadamente 1.500 pesos de fondo de contingencia, los cuales obviamente pues en este caso no fueron utilizados. Los riesgos como tal, pues realmente siempre van a existir, o sea, es difícil que nosotros hablemos de un riesgo completamente cero. En el caso de este proyecto, pues realmente los riesgos obviamente fueron surgiendo. Al ser de bajo impacto realmente fueron pocos, ¿verdad? O sea, la mayoría de ellos fueron cubiertos desde un principio. Estamos hablando de riesgos pequeños, ¿verdad? Como la negativa al presupuesto, lo cual obviamente pues desde un principio del proyecto ya fue cubierto. La poca participación en el mercado es algo latente completamente que puede ocurrir, queramos o no. Costos excedentes pues realmente no fue algo que impactara mucho aquí. Pero, por ejemplo, ya estando hablando del mal manejo del producto o de la falla de comunicación, fueron riesgos bastante, yo diría que persistentes a lo largo del proyecto. Es decir, nosotros teníamos un problema realmente con la falla de comunicación porque pues cada quien estaba con sus actividades laborales, ¿verdad? Con sus actividades fuera de este proyecto y era difícil el comunicarnos y el establecer un punto donde todos estuviéramos en la misma sintonía para poder realizar las actividades. Era cuestión de que un día teníamos una capacitación y no podían asistir los dos que iban a asistir, entonces teníamos que brindar la información por internet, pero esta no se captaba de la forma correcta. Entonces al final del día nosotros tratábamos de sopesar esto otro día, pero eso retrasaba el trabajo en otra área. Entonces tuvimos que trabajar mucho con esta gestión, ¿verdad? Para nosotros poder aminorar este impacto negativo que pudiera tener. Y ahora sí que pues, son riesgos latentes que existen, ¿verdad? O sea, la interfase web puede fallar, puede que la captación no funcione de la forma adecuada, puede ser que en este caso el mismo personal no sepa o decida no irse actualizando para poder realizar las actividades de manera eficiente, pese a que tenga la capacitación. Y pues yo creo que es por eso que tenemos un sistema de gestión de calidad. O sea, para poder estar trabajando constantemente en poder mitigar y absorber estos riesgos de manera que no sean secuentes, es decir, nunca pueden ser cero, pero podemos irlos trabajando para que afecten lo menos posible a las actividades posteriores a esta empresa. Entre las conclusiones que puedo agregar a este proyecto, pues puedo decir que realmente la sorpresa fue bastante agradable. Realmente tuve la oportunidad de trabajar con una metodología distinta, con un equipo de trabajo distinto, con áreas de trabajo distintas y pues realmente representa un reto, ¿verdad? O sea, al final del día yo soy un estudiante, realmente no estoy
completamente enfocado en mis ramos son otros, estoy enfocado a otros sectores que no son el derecho, en este caso laboral, entonces no cuento con toda la experiencia de campo y pues representa un reto, ¿verdad? O sea, el tener familia, el estar trabajando, el estar cubriendo diferentes responsabilidades y al mismo tiempo tener que capacitarte y capacitar a otros, tanto para poder ejercer de forma práctica estos conocimientos y competencias del derecho, como las competencias para desarrollar lo que es la metodología Scrum. Fue algo bastante interesante y me atrevería a decir que fue satisfactorio. Fue satisfactorio y los resultados fueron bastante buenos a pesar de todas las dificultades. Creo que me brindó herramientas muy positivas que van a ser de gran ayuda para distintos proyectos a lo largo de mi vida laboral y pues probablemente en algunos otros trabajos que desee realizar que a lo mejor no tengan nada que ver con la vida laboral, pero sí con proyectos a lo mejor de pequeños o medianos impactos que surjan en un futuro. Pues realmente agradezco la oportunidad de haber podido trabajar con este equipo Scrum y con este tipo de metodología. Y ahora sí que creo que fue algo bastante valioso el tener la oportunidad de hacer este tipo de actividades en una carrera universitaria.